Hola amiguitos, llegó la hora de iniciar nuestro tema. ¿Listos? ¡Comenzamos! Te invitamos a cantar. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Es un gusto estar compartiendo estos momentos. ¿Cómo les fue con su compromiso de esta semana pasada? Muy bien, qué bueno, felicidades. Les invito para que nos dispongamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, que ilumine mi entendimiento, fortalezca mi voluntad, me ayude para aprender lo que hoy quieres enseñarme. Amén. Quiero decirles que con el tema 4 que les compartimos la semana pasada, terminamos la unidad número 1. Recuerden que en esa unidad vimos la promesa de Dios, la promesa de Jesús y cómo esta promesa fue cumplida por la acción del Espíritu Santo, que también ayudó a comprender la verdad completa. Ahora estamos iniciando la segunda unidad. Para ello les comparto una breve introducción que nos va a ayudar a reflexionar, que guiados por el Espíritu Santo recorramos nuestra historia de salvación. Les pido pongamos mucha atención para escuchar la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 3, del 24 al 25. Somos descendientes de la alianza que Dios estableció con nuestros antepasados. Palabra de Dios. Para entender estas palabras, quiero que lo apliquemos a nuestra historia familiar. Tenemos papás, tenemos abuelos, pero estos abuelos a su vez tuvieron sus padres. Y esos padres son nuestros antepasados. Veamos ahora cómo Dios estableció esa alianza con nuestros antepasados. Dios crea el mundo, a Adán y a Eva, y ellos se alejan de Dios, pero Dios les promete un Salvador. Dios invita a Abraham a dejar su casa y le promete una gran nación. Con Moisés, a él lo envía a liberar a su pueblo de la esclavitud que vivía con el pueblo egipcio. Y con Jesús cumple todas sus promesas, con Jesús nos da su amor, nos da su perdón. Jesús es el personaje principal de esta historia. Con su vida y misión, Jesús, todo lo que habían anunciado los profetas, tuvo cumplimiento. En la Biblia encontramos la historia de la salvación. Con el Espíritu Santo nos puede capacitar para descubrir la verdad y entender mejor los acontecimientos que vivimos. Puede ayudarnos a entender el significado que tiene esta gran historia. Nos acompaña y nos dará su luz para descubrir lo que quiere comunicarnos.
nos ayudará a entender que nosotros también somos parte de ella, pues ahora somos el nuevo pueblo de Dios. Los invito a ver un video de San Juan Pablo II, quien es un ejemplo de entendimiento. El Papa Francisco ha proclamado a Karol Wojtyła, mejor conocido como Juan Pablo II, un santo. Esta elevación a los altares es una de las más rápidas de la historia. ¿Pero qué es lo que ha hecho que Juan Pablo II sea santo? ¿Será porque fue un hombre que sufrió mucho, pero siempre tuvo esperanza? La familia de Karol murió cuando era joven. Perdió a su madre antes de los 10, su hermano murió cuando tenía 12, y a los 21 perdió también a su padre. En 1939 su país fue atacado y conquistado por los nazis, y luego vuelto a conquistar por la Armada Roja Soviética en 1945. O quizá por su gran cultura y humanidad. A Juan Pablo II le apasionaba la vida, amaba los deportes y la belleza del campo. Incluso siendo cardenal continuó haciendo esquí y kayak. Amaba la poesía y fue actor. Soñó con tener una vida en el teatro. Bajo el régimen nazi, trabajó duro en una cantera y conoció la vida de obrero. En el mundo académico fue excepcionalmente brillante y fue un profesor carismático. Sus clases estaban repletas de estudiantes. ¿O tal vez fue santo porque viajó tanto para encontrarse con muchas personas? El Papa Juan Pablo II fue muy activo. Hizo 250 visitas pastorales alrededor del mundo en 129 países y escribió 14 encíclicas. El Papa inició la tradición de la Jornada Mundial de la Juventud, participando en 9 de ellas y reuniendo a millones de jóvenes católicos que estaban tan identificados con su figura que fueron conocidos como la generación Juan Pablo II. O quizá fue santo porque fue un defensor de los derechos humanos. Durante sus días en Polonia fue testigo presencial de las consecuencias de los gobiernos opresivos que tomaban la vida de los más débiles. Estas experiencias inflamaron en él la ardiente convicción de luchar en contra de los movimientos totalitaristas. Es por eso que pudo tener un rol determinante en la caída de la Unión Soviética. Ciertamente todas estas cosas son importantes, pero no nos estamos olvidando de un elemento esencial. Juan Pablo II ha sido proclamado santo sobre todo porque ha puesto a Cristo en el centro de su vida y ha aceptado la gran misión que Cristo le ha ofrecido cada día con amor y esperanza. Juan Pablo II soportó mucho sufrimiento. La fe de su padre y su vida de oración fueron para él como un primer seminario. Al ver los sacrificios de sus amigos y compatriotas enfrentando la persecución hasta el punto de entregar sus vidas, él aprendió a confiar que la esperanza es más fuerte que el miedo y el amor más fuerte que la muerte. Él vivió esta lección cuando sufrió un atentado contra su vida y con esperanza superó el miedo y la agonía de esos días. Y con amor buscó al hombre que le había disparado para perdonarlo personalmente. Juan Pablo II no fue simplemente activo. Fue profundamente apostólico en todo lo que hacía. Él sabía que las multitudes que iban a verlo no estaban solo por él, sino que realmente las personas estaban hambrientas de Dios. Como defensor de los derechos humanos, Juan Pablo II luchó en favor del no nacido, del enfermo, del anciano, del pobre y del oprimido. Por encima de todo, luchó por el derecho a creer. Él sabía que un mundo sin Dios es un mundo sin alegría, sin belleza, sin verdadera humanidad. Juan Pablo II nos invitó a abrir de par en par las puertas a Cristo. Nos dijo que no tengamos miedo de recibirlo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras sociedades. Porque Cristo nos conoce mejor que nadie, conoce los deseos de nuestros corazones y es el único capaz de saciarlos. Juan Pablo II sabía que Cristo lo llamó a servir y por ello puso a su servicio todos sus dones y talentos, toda su energía y su salud hasta el final, para mostrarnos a Cristo. Y es por esto que lo reconocemos como San Juan Pablo II. Cristo era el centro de su vida, su alegría, sus fuerzas y su gran amor. Hola niños, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Vamos a iniciar la unidad 2 con el primer tema titulado El Espíritu Santo inspiró la historia de la salvación.
Bien, después de haber participado en la celebración con mi compañera Rosaline, considero que les quedó muy claro a qué se le llama historia de la salvación, ¿verdad? Se dieron cuenta a través de grandes rasgos en los que observaron hechos, sucesos y personajes que Dios eligió para formar parte de su plan. Desde la creación, que es donde se inicia la historia de la salvación, tal vez nos preguntemos cómo sabemos que estos hechos y personajes existieron. Pues lo sabemos por los vestigios o restos de sus grabados que han permanecido a través del tiempo. Dios se vale de personajes guiados por Él para que plasmen la historia de estas narraciones. A estos escritos se les llama Sagradas Escrituras. En las Sagradas Escrituras encuentra narrada la historia del pueblo de Israel. En ellas se encuentran las experiencias que fue viviendo este pueblo a través de los siglos, siempre acompañado por Dios. Para lograr plasmar estos escritos fue gracias a la participación del Espíritu Santo. ¿Alguna vez has escrito un mensaje o un correo o un WhatsApp a alguien con quien quieres comunicarte o decirle algo? ¿O has recibido alguno? ¿Cómo te ha hecho sentir eso? Hoy descubriremos que Dios también nos escribió una carta o un mensaje escrito hace muchos años. ¿Sabes a qué carta me refiero? Claro, a las Sagradas Escrituras. En ella encontraremos los relatos de la historia de la salvación. En ella, Dios nos comunicó sus sentimientos y anhelos de su corazón. Ahí nos revela cuánto nos ama. Esta hermosa carta pudo llegar a nosotros gracias al Espíritu Santo que inspiró a los apóstoles. Recordemos al pueblo de Israel que fueron esclavos de los egipcios y que Dios no quería que vivieran así y eligió a Moisés para salvarlos de la esclavitud. Dios inspiró a Moisés y fue a través del Espíritu Santo. ¿Sabes tú lo que significa la palabra inspirada? Inspiración significa que el Espíritu Santo guía el entendimiento de las personas para hacer o decir algo. Gracias a la acción del Espíritu Santo y la disposición de quienes realizaron este valioso trabajo, hoy podemos tener este hermoso libro en nuestras manos y conocer el mensaje de Dios a través de la historia bíblica. Muy interesante, ¿no crees? Para poder entender esto, pondremos el ejemplo de algunos personajes de esta historia, como en la creación, Adán y Eva, Noé, Abraham, Moisés y los profetas. Quienes escucharon a Dios, le creyeron y guiando por el Espíritu Santo, realizaron lo que Dios les pedía. No fue fácil para cada personaje hacer esto, lo que Dios quería, su voluntad. Algunos no continuaron o después lo hicieron. Por ejemplo, Adán y Eva. En un momento decidieron no participar porque cometieron una falta grave a los ojos de Dios. Y ellos solo se exiliaron. Y así los demás personajes, en su momento no fue fácil. Tuvieron miedo, tuvieron pretextos, pero aún así se convencieron y siguieron el mandato de Dios. Cada uno en su momento. Cada etapa que vivió el pueblo de Israel estaba guiada por el Espíritu Santo. Dios fue llamando a personas para dar a conocer su historia, ya que era muy importante y debía ser conocida por las generaciones futuras. Con su luz les hizo entender lo que Dios les comunicaba, dando como resultado los textos de la historia bíblica. Aquí se las muestro y ustedes tienen eso. Dios ha iluminado, los autores de la historia sagrada, se valió de hombres que guiados por Él,
utilizaban sus talentos y pusieron por escrito todo lo que Dios les pedía. ¿Qué les parece? Qué impresionante ha sido la forma como se elaboró las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que ha llegado su mensaje a nosotros? El mensaje de Dios ha llegado hasta nosotros a través de la Iglesia. Se le ha concedido o se le encomendó la misión de llevar a distintos lugares, hasta los más apartados, las enseñanzas del Evangelio. Ahora yo les pregunto, ¿quién es la Iglesia? Pues sabrán que la Iglesia somos todos los bautizados, todos formamos parte de ella, porque también a nosotros se nos encomienda la misión de evangelizar. Y así como se transmitió en los tiempos antiguos, así sigue dándose a conocer hasta nuestros días. Claro está, utilizando las herramientas o medios que existieron o existían y existen hasta el día de hoy. Los tiempos cambian y se van transformando, pero lo revelado por las Escrituras, eso no cambia. Niños, quiero que pensemos en la siguiente pregunta. ¿Has recibido algún mensaje de Dios a través de la Sagrada Escritura que haya sido significativo para ti? Qué bien, tenlo muy presente. Niños, para esta semana les invito a comprometernos a buscarle un lugar especial a la Biblia, las Sagradas Escrituras. También a comprometerse a leer. Pídanle a sus papás que les ayuden a leer, aunque sea un pedacito. Es el momento de pasar a la actividad. En su página 24 ustedes la van a encontrar. Se trata de 2 columnas. Y aquí viene la indicación. Nos hace mención de que hay indicaciones y hay respuestas, pero una indicación puede tener varias respuestas que ustedes van a unir con diferente color. Entonces, adelante, no olviden de recordar todo lo visto en el tema para que les ayude a contestar, y si no, también pueden consultar la Biblia. ¡Ánimo! Les invito a que proclamemos juntos un fragmento del Salmo 105. Recuerda las maravillas que hizo el Señor. Demos gracias al Señor e invoquemos su nombre. Publiquemos entre los pueblos sus proezas. Cantemos, toquemos en su honor. Proclamemos sus maravillas. El Señor es nuestro Dios. Él se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra que ha dado por 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. Demos gracias al Señor e invoquemos su nombre, proclamemos juntos sus maravillas. Con esto hemos concluido el tema del día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho y nos vemos para el siguiente tema. Cuídense mucho.